Buenos días, soy Ignacio Jaén y esto es Le damos al branding. Y estamos en el curso de presentaciones eficaces para aprender a transmitir un mensaje y llegar a una audiencia a través de presentaciones que sean realmente eficaces. En la lección de hoy, que es la lección número 2, vamos a ver la estructura de una presentación. En la lección número 1 hemos visto cómo planificar nuestra presentación en función de nuestro público, del mensaje que queremos transmitir y del objetivo, el cambio que queremos provocar en la audiencia. Para eso hemos terminado poniendo en una pizarra o en una mesa un montón de papeles de colores con las ideas y mensajes que queremos utilizar durante la presentación, pero todavía no tenemos una historia que contar. Ha llegado el momento de estructurar el discurso para que se transforme en un acto de principio a fin, con un sentido y una moraleja que provoque un cambio en nuestra audiencia. Y para eso, lo mejor es contar una historia. Nuestra misión durante toda la presentación es mantener la atención de nuestra audiencia. Para conseguir este objetivo de mantener la atención de nuestra audiencia, vamos a tener que utilizar diferentes estructuras para la presentación en función de cuál sea el tema que queremos tratar, es decir, cuál es la historia que queremos contar y cómo queremos hacerla para que sea realmente efectiva. Una presentación necesita una estructura y esa estructura va a estar dada por estas características de presentación que te voy a mostrar ahora. La presentación puede ser científico-técnica. Siguiendo el modelo de los artículos científicos y técnicos, se trataría de una presentación de proyecto, de un estado de la cuestión, de experimentos, de resultados y de conclusiones. También podemos hacer un tipo de presentación que sea cronológica, muy útil para relatar hechos históricos, una serie de eventos o hablar de cambios y de evolución. La presentación también puede ser física, se refiere a un orden geográfico y es muy específico para presentaciones en las que esto tenga sentido, por ejemplo, hablar de los resultados económicos de las diferentes sedes de la empresa. También puede ser espacial. En este caso hay una relación entre el concepto y cómo vamos a ir recorriendo diferentes puntos en el espacio a lo largo de la presentación. Por ejemplo, voy a hablar de la pirámide nutricional, empezando desde abajo. Otra forma de estructurar la presentación es a través de un problema y solución, enumerando problemas, mejor que sean problemas que tenga la audiencia, y a continuación dando una posible solución a esos problemas. Otra forma de estructurarla muy parecida es oportunidad y acción. Aquí enumeraríamos oportunidades que tiene la audiencia para hacer algo y cómo aprovecharlas. También podemos hacerlo a través de la afirmación y la evidencia, apoyando cada afirmación que hagamos con una evidencia que la sustente, por ejemplo, cifras, estadísticas, expertos, material multimedia, experimentos. Podemos estructurar nuestra presentación como características y beneficio, enumerando las características de un producto o de un servicio y el beneficio que tiene cada una de esas características en nuestra audiencia. Otra forma muy habitual es la del caso, narrando uno o más casos que ejemplifiquen nuestro mensaje. Estamos llegando al final de estas estructuras para presentaciones y llegamos a una que es argumento y falacia. Nos anticipamos a las críticas o inconvenientes que pueda haber la audiencia respecto a lo que vamos a contar. Enumeramos cada una de esas posibles críticas y tratamos de desmontarlas. También podemos hacerlo a través de la comparación. Estructuramos la presentación en base a una comparación entre las características de nuestro producto y el de la competencia, entre un argumento y su contrario, entre una opción u otra, lo nuevo versus lo antiguo, nosotros versus la competencia. O lo podemos hacer a través de preguntas retóricas, hilando la presentación en base a posibles preguntas que tenga la audiencia y las vamos contestando nosotros mismos. Y finalmente podemos hacerla modular.
es un orden aleatorio o arbitrario. En algunos casos es posible que una presentación pueda ser totalmente modular, sin importar realmente el orden en el que se cuentan o si dejamos algo en el tintero. Es decir, se trataría de hacer una presentación en la que encontramos 4 o 5 partes, pero que son completamente independientes una de otra. Pero lo más importante, elijamos la estructura que elijamos, es entender que para tener una buena presentación y tener una buena estructura, lo mejor es contar una historia. Las historias tienen el poder de enganchar a la audiencia y de provocar una sensación de participar en un proceso de cambio. La humanidad se ha desarrollado a través de narraciones que explicaban los actos más sencillos y los más complejos, desde la creación del mundo hasta un simple consejo como es no hablar con desconocidos. Y esto, por ejemplo, es el cuento de Caperucita Roja. Todas las civilizaciones han creado su historia, su cultura, a través de cuentos y leyendas que tenían un trasfondo moralizante o educativo. Nuestro cerebro está acostumbrado a trabajar con historias, por eso son tan importantes y por eso tienen tanto éxito. Las narraciones son secuenciales y tienen un hilo conductor que es fácil de seguir y que permite muchos recursos teatrales. El niño aprende valores y lecciones a través de cuentos que se repiten cada día, cada noche, evocando un mundo diferente, onírico y fácil de recordar para él. Si tuviéramos que contarle a un niño todas las noches que no tiene que hablar con desconocidos, el niño se terminaría aburriendo y nos diría: eso ya me lo has dicho. Sin embargo, cuando le contamos el cuento de Caperucita Roja, lo que le estamos transmitiendo al niño o a la niña que está acostado y a punto de dormirse es que no debe de hablar con desconocidos, es que hay peligros y debe siempre estar atento y siempre estar protegido por los adultos. El mensaje es exactamente el mismo y el objetivo que tenemos es el mismo. Sin embargo, el tema, como lo tratamos, es completamente distinto y el niño el cuento lo asume como algo que quiere seguir escuchando. Si todos en algún momento hemos escuchado cuentos y nos han gustado, ¿por qué no los vamos a usar en una presentación? Según el experto en presentaciones Gonzalo Álvarez, del que ya te hablé en la lección número 1, las historias tienen 4 ventajas concretas. Aumentan la conexión con la audiencia, humanizan el contenido y ponen rostro a los datos. Al mismo tiempo, ayudan a captar y mantener la atención del público. Las historias plantean interrogantes, problemas y suspense, por lo que se cree un interés por su resolución. Fomentan la compresión y el recuerdo. Los números, los datos, son difícilmente asimilables, pero las historias permiten recordar e identificar muchos más detalles. Y mueven a la acción. Las historias son mucho más efectivas para persuadir a la audiencia para que haga algo concreto. Todas las historias suelen tener la misma estructura. Tienen una primera fase que es la de presentación. Durante esta fase se ponen las bases de la historia, se presentan los personajes y se plantea el conflicto que más tarde se va a resolver. Tienen una segunda fase que es la de desarrollo. En la segunda fase se van sucediendo los acontecimientos, los protagonistas comienzan a tener sus encuentros, sus conversaciones, la historia se enreda, provocando situaciones que posteriormente tendrán sus consecuencias. Es la fase más dramática en la que la historia alcanza su máximo apogeo y el público se siente inmerso en el devenir de los acontecimientos. Y finalmente tienen una tercera fase que es el desenlace. Llega la resolución de los conflictos. Toda acción tiene una consecuencia y los personajes sufren el destino marcado por sus actos. Es el momento de sacar conclusiones, encontrar la moraleja, el mensaje que calará en nuestro cerebro y que servirá para producir un cambio en nuestro comportamiento. Si queremos contar una historia, podemos aprovechar ciertos recursos narrativos que podremos utilizar a la hora de ilustrar nuestra presentación. Existen recurrentemente en todas las historias una serie de patrones que son estos recursos narrativos de los que te voy a hablar ahora. Por ejemplo, vencer al monstruo.
Las historias pueden hablar de un héroe que se enfrenta a un monstruo imposible de vencer, y en el mundo empresarial, por ejemplo, esto puede representar con una empresa que se enfrenta a un problema que pone en riesgo su propio negocio. También pueden hablar de la búsqueda, el héroe que busca un tesoro, por ejemplo. En el mundo empresarial puede ser una nueva línea de negocio. Pueden hablar de un viaje. El héroe descubre nuevos mundos en su viaje. Y en nuestro día a día puede ser una experiencia de formación, un cambio de trabajo o de empresa. También pueden hablar de la comedia. Hay un enredo y una situación que se vuelve cómica, pero al final todo sale bien. Y un problema de la empresa con un malentendido o un conflicto de baja intensidad puede terminar con una resolución positiva, un resultado positivo. O también puede ser una tragedia. El héroe ha tomado malas decisiones y está abocado al desastre. En el mundo de los negocios podemos compararlo con un problema de crisis que se resuelve mal y del que tenemos que sacar una serie de conclusiones. O puede ser el renacimiento. Nuestro héroe cae en un hechizo del que finalmente despierta y vence a la bruja. En la empresa esto puede ser la superación de esa crisis de la que hablábamos antes. Y por último, la exaltación del olvidado. Alguien ordinario pasa desapercibido hasta que descubre que tiene una cualidad extraordinaria. En el mundo de los negocios podemos estar representando esto a través del éxito inesperado de una línea de producto, de un departamento. Como ves, las historias permiten, los cuentos permiten contar algo cotidiano o algo normal o algo que puede ser arduo para entender de forma que se entienda, que se asimile y del que se pueda extraer una conclusión. En cualquier caso, no es necesario que recurras a historias complejas para tu presentación. Las historias más cercanas, las más sencillas, las que más se acerquen a tu público precisamente, las analogías de los temas clásicos pero con personajes como nosotros mismos suelen funcionar muy bien. Aprovecha tu propia historia para tus presentaciones. Muy probablemente en tu día a día tengas historias que contar que pueden ejemplificar perfectamente ese tema del que quieres hablar. Hasta aquí la lección de hoy, que era la número 2, en la que he explicado cómo puedes estructurar tu presentación. En la próxima lección nos enfrentaremos a los elementos visuales y a los apoyos escenográficos que vamos a poder usar o que vamos a tener que usar para hacer nuestra presentación mucho más efectiva. Muchas gracias, soy Ignacio Jaén, esto es Le damos al branding y nos vemos en la próxima lección. Adiós.